Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Somos Sala de Prensa. De Perú hemos hablado mucho del puerto de Chancay, de los terminales marítimos y de la manera como el Perú ha estado potenciando el comercio internacional a través de sus terminales marítimos. Y cómo esos terminales marítimos se conectan entre sí también. Chancay, Corío, en fin, hay un montón de proyectos que pretenden, o que más bien diría yo, están transformando el comercio internacional en Perú y lo están transformando en líder en América Latina en ese contexto por su conexión con Asia en particular. Pero no podemos dejar de mencionar el comercio fluvial, aquel comercio que se hace a través del río Amazonas y que conecta pequeñas localidades al interior de Perú y de muchísimas localidades que están prácticamente aisladas si no fuera por este tipo de comercio, el comercio fluvial. Te saluda Hugo Varela Mora. Vamos a hablar de ese comercio fluvial y cómo ese comercio potencia económicamente el Perú y también conecta localidades que están, insisto yo, alejadas de los grandes centros urbanos. Compartimos de inmediato: Perú avanza el comercio fluvial por el Amazonas. Y esta nota que trae, por ejemplo, portal portuario, dice: el gobierno regional de Loreto dio cuenta que están avanzando los proyectos de nuevos terminales portuarios para potenciar el comercio fluvial y conectividad amazónica, lo que tiene por propósito impulsar el desarrollo logístico y comercial de aquella zona en Perú. Y tenemos aquí una imagen de Loreto. Cuando hablamos de comercio fluvial y de puerto fluvial no podemos pensar en un puerto como Chancay, que es una cuestión gigantesca, porque el río Amazonas tiene sus particularidades. Evidentemente es mucho menos profundo, ¿no es cierto? Y evidentemente tiene, a propósito de las estaciones, cambios muy, muy importantes. Por lo tanto, la infraestructura fluvial requiere de una especificidad muy compleja. Me atrevería a decir incluso yo más compleja que la que se requiere en un puerto marítimo común y corriente, porque el río cambia y muchísimo en diferentes momentos del año. Bueno, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno de Loreto sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada, Proinversión, así se llama, para evaluar y coordinar los avances en los proyectos de nuevos terminales portuarios de Saramiriza e Iquitos. Voy a repetir para no equivocarme en leer bien. Saramiriza e Iquitos, comunicó el gobierno regional de Loreto. Saramiriza. En el encuentro se analizaron aspectos técnicos, financieros y de gestión necesarios para asegurar que estas infraestructuras cumplan con los estándares de calidad internacional, mejoren la conectividad fluvial y fortalezcan la competitividad de Loreto en el mercado nacional e internacional. El gobierno regional de Loreto reafirmó su compromiso de trabajar de manera articulada con el sector público y privado para concretar proyectos estratégicos que generen empleo, impulsen el desarrollo económico y consoliden a Loreto como un eje clave para el comercio y la integración amazónica, concluyó la misiva. El río Amazonas es extraordinariamente importante por los países por donde circula. Brasil, Colombia, Perú, eh, y la conectividad, y la verdad que lo que existe es un intercambio permanente. Para, el río Amazonas es frontera en algunos casos. Por ejemplo, entre Perú, Colombia y Brasil hay un hito tripartito que ha derivado en un conflicto incluso diplomático en Santa Rosa, a propósito de este problema que tienen los colombianos y los peruanos. Santa Rosa, el pequeño territorio del Amazonas que genera una disputa fronteriza entre Colombia y Perú. Entonces,
Eh, Ahí está, mire. Entonces, el río Amazonas es frontera, pero también comunica. De hecho, la frontera es administrativa, evidentemente, pero los habitantes de uno y otro sector comercian permanentemente, intercambian productos permanentemente, pese a ser de naciones distintas. Entonces el río Amazonas divide, pero también une estas localidades. Pero esa unión, ese comercio, si bien es cierto, es histórico, eh, puede ser potenciado muchísimo más si hubiese terminales fluviales con las características adecuadas y no pequeños caseríos eh, con pequeñas embarcaciones. Eso es lo que se quiere potenciar. Se quiere potenciar el intercambio comercial y la conexión entre estas distintas localidades que el río Amazonas une y también separa. Mire, aquí vemos una embarcación trasladando containers por un río, que es el río Amazonas. Em, Usted comprenderá que estas embarcaciones son evidentemente más pequeñas que las que están en el comercio marítimo, pero también funciona. Mire, aquí van harto container, 1, 2, 3, 4, 8, 12, no sé, unos 100 containers. Es bien grande. No es un buque de estos gigantescos, pero sí potencia. Dice, el gobierno regional de Loreto dio cuenta que están avanzando los proyectos de nuevos terminales portuarios para potenciar el comercio fluvial y conectividad, lo que tiene por propósito impulsar el desarrollo logístico y comercial de aquella zona en los países por donde circula este comercio fluvial. En particular nos enfocamos en Perú porque son ellos los que han sacado la nota, pero esto beneficia evidentemente a las localidades colombianas, a los caseríos colombianos que están a la orilla del río Amazonas y también a las localidades o caseríos que están en el río, perdón, en Brasil. La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Loreto sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Agencia de Promoción e Inversión Privada. Es más o menos lo mismo que le contábamos en esta otra nota de Portual Portuario. En el encuentro se analizaron aspectos técnicos, financieros y de gestión necesarios para asegurar que estas infraestructuras cumplan con estándares de calidad internacional, mejoren la conectividad fluvial y fortalezcan la competitividad del gobierno de Loreto en el mercado internacional. Em, Se puede, las distancias, cuando hablamos del puerto de Chancay, por ejemplo, y su gran potencialidad, hablamos de que el trayecto de productos desde Perú, en Chancay, hasta Shanghái, se acorta en una semana y eso resulta muy relevante. La distancia es gigante, pero se acorta en una semana, muy relevante. Aquí las distancias son mínimas, en algunos casos de algunos kilómetros. Em, entonces acá el comercio fluvial podría ser potenciado de una manera brutal, importantísima. Pero para eso hay que conversar. Y esa es la reunión que desarrolló el gobierno de Loreto con el representante de agencias de promoción y de inversión privada para evaluar, coordinar los avances en los proyectos de los nuevos terminales portuarios de Saramiriza e Iquitos, comunicó el gobierno regional de Loreto. Yo creo que las potencialidades de, insisto, del comercio fluvial por el Amazonas son gigantes, realmente gigantes. Y aquí no estamos descubriendo la rueda, pero de esto en general hay re poca información. En general hay re poca información. Aumenta el comercio internacional, aumenta la conexión con estas localidades y el desarrollo económico local, en fin, son puras cosas positivas. Hay que salvar, sí, el tema eh, diplomático, porque este conflicto entre Colombia y Perú está bien complicado por la isla Santa Rosa. Aquí tenemos la isla Santa Rosa, acá tenemos Colombia, acá tenemos Brasil. Brasil la verdad es que no ha dicho nada. eh, Se mantiene al margen de este conflicto. El conflicto es entre Perú y Colombia. Entonces, si queremos negociar aquí, bueno, hay que solucionar primero estos problemas diplomáticos.
Bien, eso te queríamos contar. Un tema, creo yo, bien novedoso. Ojalá les guste. Y si tiene buenos resultados, bueno, podemos seguir hablando del comercio fluvial por el río Amazonas. Somos Sala de Prensa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Comparta estos contenidos, dale me gusta y también puedes, por supuesto, donar haciéndote miembro del canal de YouTube o en nuestro sitio web saladeprensa.cl. Nos vemos, que estén muy bien, chao.